Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología, y el menú de hoy está de lo más ecléctico y sabroso, porque hoy vamos a hablar de cómo está cambiando la vida de las personas la edición de genes. Vamos a hablar de CRISPR y esas tecnologías que nos permiten editar seres humanos. Vamos a ver si eres un humano o una inteligencia artificial, cómo el nuevo negocio de Sam Altman te permite distinguir a un humano de una inteligencia artificial. Vamos a hablar de criptomonedas en México, qué tanto ha crecido su adopción. Y vamos a hablar también de lo que significa prohibir TikTok, si esto es suficiente para dejar de compartir datos de los usuarios con el gobierno de China o si están obteniendo nuestros datos de algún otro lado. Todo eso y mucho más hoy aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues les recuerdo que nuestro correo electrónico es tecnófagos@kionetworks.com. Les recuerdo que también pueden interactuar con nosotros y les invitamos a que lo hagan en nuestro chat de Telegram. Ahí buscan Tecnófagos y ahí estamos estas 2 personas que les hablamos, que somos su servidor, Ricardo Maza, y activando en este momento su micrófono y sobre todo su cerebro y su sabiduría y su conocimiento profundo sobre tecnología y todo lo que a ella atañe, mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Bernie? Muy bien, Rick, muy contento de estar aquí nuevamente y pues aquí listos para estos platillos que acabas de anunciar que se ven muy deliciosos y eclécticos, como lo acabas de decir. Sí, hoy sí hubo de tocho y bueno, ya llegaremos a ello, pero hoy tenemos algunas de las notas más extrañas que haya yo visto en esta historia de Tecnófagos. Así que si no dispones otra cosa, vamos a darle, porque de verdad que sí, hay bastante que comentar. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Empezando, mi querido Bernie, por un tema que nos han comentado mucho, que está muy en boga, que ya lleva varios años siendo un tema súper interesante, que es por supuesto CRISPR, esta herramienta de edición de genes, que bueno, pues ya se ha probado en personas y que el primer tratamiento para humanos podría aprobarse este año. CRISPR obviamente es una cuestión que vaya, rebasa todo comprensión humana. Básicamente, a mi pobre entender, pues es una herramienta que permite editar genes tal cual como lo haría un procesador de texto, ¿no? O sea, corta, pega y bueno, pues eso te permite modificar genéticamente las células con las que estés interactuando. Hace poquito, la semana pasada, de hecho, en Londres se celebró la 3ª cumbre internacional sobre edición del genoma humano, y en este evento los investigadores pues mostraron los avances que tienen con estas capacidades para modificar el ADN, y bueno, esto despierta mucho el interés de la comunidad científica, por supuesto el interés de los ciudadanos comunes y como tu servidor, y los especialistas de ética también, ¿no? Se empiezan a cuestionar lo que esto significa, porque tenemos un caso que, bueno, en el caso de China, que ya usaron esta tecnología, lo calificaron como un mal uso para crear bebés de diseño en 2018. Hay muchas preguntas ahí que no tienen respuesta, como cómo pudo pasar algo así sin que las autoridades chinas lo supieran, cómo están hoy las 3 niñas que nacieron fruto de aquellos experimentos de He Jiankyu. Hay mucho de qué hablar respecto a lo que está ocurriendo con CRISPR. Es una tecnología muy robusta. Hoy se están usando, insisto, ya de tratamientos, se están autorizando tratamientos para humanos, ahora sí, con todas las de la ley. Pero bueno, evidentemente, Bernie, pues como siempre, los primeros bocetos y los primeros análisis y los primeros tratamientos hoy son carísimos, pero tienden a bajar siempre las tecnologías. Entonces, aparentemente ya estamos en una era, o empezando una era, en la que la edición genética será una realidad, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y fíjate que este es un tema fascinante. Yo recuerdo cuando estaba la pandemia allí en pleno, en 2021,
Me enteré del premio Nobel al que se hizo acreedora. Son dos mujeres, Jennifer Doudna y también está Emmanuelle Carpentier, una mujer francesa, la primera es americana. Y después Walter Isaacson, que es uno de mis autores favoritos de biografías, ha escrito las biografías de Steve Jobs, de Leonardo da Vinci, de Benjamin Franklin, entre muchos otros títulos. Hizo un libro que se llama The Code Breaker o El Rompecódigos, me parece que le pusieron así en español, y narra toda la historia del descubrimiento de la genética, de la doble hélice del DNA desde 1956, 57, por ahí así, si no recuerdo mal, todo el desarrollo en la década de los 60, 70, 80, hasta ahora con esta cuestión del CRISPR, que este es mucho más reciente, tendrá unos 10, 12 años que se acuñó ese término. Y como lo acabas de describir, ahora el humano tiene la capacidad de hacer ediciones genéticas. Hay dos conceptos que aprendí yo en ese libro. Unos son métodos que se llaman in vivo, que lo que quiere decir es que te inyectan algo para que tu organismo responda y haga una modificación a nivel... En realidad no modifican la genética, el DNA, pero con estos transmisores a través del RNA pueden modificar lo que ahora es otra corriente que se llama el epigenoma, ¿no? Que el epigenoma es todo aquello que está como un factor externo a tu genética que puede afectar. Entiendo, perdóname, nada más para entender. Entiendo que esto incluye, ojalá no esté yo diciendo una salvajada, pero esto incluye tratamientos como el que te hagan un virus específico que pueda atacar el mal genético que tengas, ¿no? O sea, esto es un poco lo que estás diciendo. Exactamente. Por ejemplo, en ese libro se menciona la primer mujer a la que fue un tratamiento muy caro, porque básicamente ella participó como conejillo de Indias. Tenía un problema en las células de la sangre, que los glóbulos rojos que son deformes. En inglés se llama sickle cell, la enfermedad, y a ella le producía anemia y esto le estaba reduciendo su expectativa de vida. Una mujer de 30 y tantos años y le quedaban unos 5 o 10 años máximo. Entonces le hacen una modificación genética, inyectándole células de la médula ósea, etcétera, un proceso ahí médico, biológico, y logran contrarrestar esa enfermedad, ¿no? Y este controversial caso que mencionas de los bebés de China, que son 3 niñas, son unas trillizas, que no recuerdo si era el padre o la madre, eran portadores del virus HIV, del virus del SIDA, y entonces este científico lo que hizo fue a los embriones, con este editor de CRISPR, les quitó el gen que produce o desarrolla la enfermedad de HIV. La comunidad científica se indignó mucho porque se supone que hay protocolos internacionales que se deben de respetar para no hacer pruebas con humanos. Sin embargo, el tema es súper controversial porque leyendo esta nota que amablemente nos pasó aquí el equipo, resulta que en la actualidad hay más de 50 experimentos que se están haciendo con voluntarios humanos con todos esos tratamientos, ¿no? La razón es muy sencilla. Si cualquier persona tuviera una enfermedad de estas que sabes que te vas a morir o que tienes una alta probabilidad de que eso suceda, pues tu última esperanza tal vez es apuntarte a uno de estos programas y ofrecerte como un caso experimental, pues para ver si por ahí te pueden salvar. Y la ciencia está avanzando de verdad a unos pasos agigantados. Hay otro libro que no lo he terminado de leer, pero es fascinante, es de David Sinclair. Se llama Lifespan y el título es muy provocativo, ¿no? Dice, ¿por qué envejecemos y por qué no debemos de envejecer? Y si recuerdas, lo platicamos, ya no me acuerdo si aquí en el programa o fuera del aire, pero hace unos meses estuvo en todo internet un caso muy sonado donde él tomó a unas ratas de laboratorio, eran unas ratas blancas muy pequeñitas. Estas eran ratas mellizas, quiere decir que tienen el mismo código genético porque nacieron como gemelos de la misma bolsa, del mismo óvulo que se fecundó con 2 espermas. Entonces tienen el mismo código genético y lo que hicieron en un laboratorio es que a una de estas ratas le aceleraron el envejecimiento y a la otra se lo retardaron. Y luego escuché una entrevista y la rata que envejeció demasiado también le hacen tratamientos para revertirle el envejecimiento y la verdad que está todavía en desarrollo a nivel laboratorio. Le faltan muchos años para que esto llegue a un nivel comercial y se pueda poner disponible. No hay que echar las campanas al vuelo, pero la verdad es que es fascinante leer todos estos temas y lo que la tecnología permite hacer ahora en el tema biológico con toda la genética, el cuerpo humano y sobre todo las enfermedades que se van a erradicar seguramente en un futuro próximo.
Es que justo creo que estamos en el inicio, en el alba de una era extraordinaria en el que podremos ver que este tipo de tecnologías, la epigenética, el poder editar los genes, el poder injertar agentes externos y que modifiquen nuestra genética, pueden tener implicaciones increíbles pues en enfermedades como el cáncer, que es donde más donde más esperanzas se están viendo este tipo de tratamientos por cómo se manifiesta el cáncer y las implicaciones que esto pueda tener en las llamadas enfermedades raras, ¿no? Que de origen genético. En fin, o sea, hay mucha esperanza para la gente que padece este tipo de enfermedades, el estar viviendo esta era en la que, como dices, se están moviendo las cosas a pasos agigantados. Ojalá que esto siga este camino y podamos estar hablando de remedios muy radicales a enfermedades que típicamente pues no tenían ninguno, ¿no? Entonces es muy, muy esperanzador lo que estamos viendo y pues extraordinariamente inspirador, justo cuando nosotros que nos gusta hablar de tecnología, pues esto es como de las mejores aplicaciones que se nos pueden ocurrir, ¿no? Lo que nos mencionabas, el retardamiento del envejecimiento, el disminuir los procesos, lo que le llaman la senescencia, ¿no? El envejecimiento. Bueno, pues todo esto lo puedes revertir técnicamente y entonces el que ya lo estemos intentando y logrando en alguna medida, pues de verdad que es bien inspirador. Vamos obviamente a seguir esto con mucho interés. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Pues decíamos, a ver, al principio que hoy tenemos información muy variada, así que vamos a cambiar un poco de tema, mi querido Bernie, porque de verdad esta nota sin duda califica como una de las más raras que he leído y que vamos a mencionar aquí en la historia de Tecnófagos, porque es este tema de, a ver, uno de las cuestiones que más se ha platicado últimamente con el advenimiento de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial para la creación de video y para la creación de herramientas de text to video y etcétera, es cómo vamos a poder distinguir en el futuro quién es un humano y quién es una inteligencia artificial o quién hizo una fake news, utilizando una herramienta. En estos días, por ejemplo, ha circulado por todos lados unas fotos que no son fotos, son una ilustración hecha por una inteligencia artificial, pero que aparentan ser fotografías del arresto de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Del que tanto se habló. Bueno, pues, ¿qué significa esto? Que hoy tenemos este problema, pues, ético, muy funcional, de cómo le vamos a hacer para distinguir cuando alguien realmente es un humano y cuando es una inteligencia artificial. Pues, el cofundador de OpenAI, de quienes hemos hablado mucho últimamente, Sam Altman, dice tener la respuesta. Y la verdad, Bernie, es que no le entendí nada a su respuesta, porque, o sea, él dice que la respuesta está en una especie de criptomoneda que se llama WorldCoin y que básicamente se emitiría en todo el mundo y de forma gratuita, y que simplemente por ser un individuo, pues ya tendrías acceso a una WorldCoin. Los tokens deberían de poder usarse en la vida cotidiana para asuntos oficiales. La herramienta analiza el patrón del iris en el ojo, que es tan único para cada persona como una huella dactilar, y así no se tienen que recopilar más datos. Básicamente, o sea, esto realiza una especie de verificación para poder utilizar este criptoactivo. Tienes que pasar esta verificación de que eres un humano, y entonces, pues vaya, es como una especie de silogismo, ¿no? O sea, si tienes uno de estos, ergo, eres un humano. Pero la verdad es que me despiertan muchísimas dudas y no entiendo cómo funcionaría el proceso de entregarlos, ni qué privaría a una inteligencia artificial de hacerse de uno de ellos. No sé, a ver, tengo muchas dudas, Bernie, ayúdame aquí, por favor. ¿Cómo? Sí, a mí también me costó trabajo, pero me puse a investigar del tema y afortunadamente hay muy buena información en la página de WorldCoin. La página es WorldCoin.org. Hay un blog donde explican cómo funciona este aparato. Lo vamos a poner ahí en el grupo de Telegram para el que tenga curiosidad. Vienen unos diagramas muy detallados de cómo funciona la electrónica, las cámaras, la criptografía, cómo cifra las cosas, y creo que una vez que lo lees te da una idea bastante buena, ¿no? Antes de decirte de qué va esta idea y cómo funciona, déjame darte un dato que es muy relevante. El señor Sam Altman, quien es actualmente el CEO de OpenAI y está en todos los titulares de todas las noticias del mundo entero,
por OpenAI y todas las inteligencias artificiales generativas que está lanzando todos los días prácticamente, en sus vidas pasadas fue nada menos y nada más que el CEO de un fondo muy muy grande que se llama Y Combinator. Y este fondo ha participado apoyando a startups muy importantes y además de que tienen un fondo grande, pues tienen muchísima exposición y muchas empresas se acercan con ellos, y Sam Altman en lo particular debe haber escuchado cualquier cantidad de ideas de cualquier industria, de lo inimaginable que ni en un sueño tú y yo se nos ocurriría, ¿no? Ni los de Shark Tank han escuchado. Entonces, la idea va de esto. Él dice, necesitamos darle a la humanidad un mecanismo de identificación que sea ya mucho más actual, digital, y que tenga elementos, digamos, una parte biológica. Porque hasta ahora pues dependemos de un papelito, ¿no? Aunque tengas un pasaporte, un acta de nacimiento, un carnet de identificación, pues tienes una fotografía y son altamente falsificables, ¿no? Digamos que todo eso son tecnologías de hace, del siglo pasado o de hace 2 siglos, ¿no? Son muy precarias. Entonces lo que él dice es, me voy a ir al elemento más único que tienen los seres humanos, que precisamente es el iris. Te lo voy a escanear para asegurarme que no hay 2 personas con el mismo iris en todo el planeta, y lo voy a guardar en un blockchain y lo voy a guardar con un mecanismo matemático criptográfico para que no se pueda reversar. Es decir, te va a tomar este aparato una fotografía de tu iris, lo va a encriptar con un algoritmo matemático, y lo que él dice es que no hay manera de regresar a la imagen. Es decir, tu imagen se va a convertir en un código y lo único que se puede ver es el código. Y la manera en la que funciona este identificador es como funcionan actualmente todas las criptomonedas, con una llave pública y una llave privada, que es una genialidad. Aquí lo hemos explicado muchas veces, no lo voy a repetir, pero en vez de tener el clásico usuario y password, que el gran problema es que para que tú valides si el password es correcto o no, yo te tengo que entregar el password y tú conoces el password para poderlo comparar. Cuando tienes una llave pública y una llave privada, eso no es necesario, porque yo te doy la llave pública, te doy el cálculo del hash, que es mi llave privada, solo la conozco yo, y si a ti te coincide el hash, tú puedes estar cierto de que yo tengo la llave privada y nunca te entregué el password de la llave privada. Entonces, funciona bajo el mismo principio. Digamos que técnicamente es muy seguro. Todo lo que acabo de explicar tiene un sustento matemático de algoritmos, y hay toda una industria que tiene ya más de una década alrededor de los blockchains, de las criptomonedas, los NFTs y todas esas cosas, y es muy sólido. La segunda cosa que le va a poner a este concepto es que le va a adjuntar una criptomoneda que precisamente se llama WorldCoin, y esa moneda ahorita es un gancho comercial para que la gente acepte escanear su iris, y te van a regalar 25 WorldCoins que ahorita no tienen ningún valor ni se están transaccionando. Yo me puse a buscar en dónde hay uno de estos aparatos para irme a escanear el ojo. Ya sabes que yo soy muy inquieto y participativo. Orbs. Ajá, uno de los Orbs, pero parece que todavía no hay desplegados en ningún lugar. Están a un nivel conceptual. Y la tercera es que funcione como un wallet y un mecanismo de pago. Todo lo que acabo de explicar suena muy bien, tiene muy buen sustento, pero tiene un gran problema. Que tal vez por esto no va a funcionar. Y es que en la percepción de los seres humanos, a cualquier persona coherente que le digas, oye, mira, te voy a escanear el iris. Exacto. Con eso te puede identificar quien sea, cualquier gobierno, cualquier policía, cualquier empresa privada. Ya no te vas a poder esconder de absolutamente nadie, porque a donde vayas y te vean el ojo, voy a saber que eres tú. Exacto. Pues eso a nadie le va a gustar. Eso a nadie le va a gustar, y yo creo que ese va a ser un gran problema. Creo yo que está en la categoría de la percepción, pero sin lugar a duda el aparato es fascinante, ¿no? Les vamos a poner ahí en el Telegram la página para que lo puedan checar. Sin duda, pues muy interesante. Sí, yo también le veo muchas complicaciones a la implementación de esto, pero vaya que sí es muy interesante. Y además, pues atacando un problema muy real, ¿no? O sea, sí tenemos ya que empezar a pensar en soluciones muy, muy, muy tajantes e importantes para diferenciar una inteligencia artificial de un ser humano, porque eso es algo que ya está causando problemas as we speak, y no se va a detener, y al contrario, cada vez se va a volver más sofisticado. Así que vaya que sí necesitamos atacar ese problema.
pasando a otros temas, mi querido Bernie, mencioné al principio que íbamos a hablar de la regulación de los activos digitales en nuestro país. ¿Qué está pasando con la adopción del Bitcoin y otras monedas digitales, y sobre todo con la regulación en nuestro país? Digamos que México registra un comportamiento ante distintas plataformas internacionales especializadas en criptomonedas que deja entrever que estos activos digitales seguirán su expansión en nuestro país, como está pasando en prácticamente todo el mundo. En el 2022, México ocupó el lugar 28 de 146 países rankeados dentro del índice de adopción de criptomonedas de Chain Analysis, una empresa estadounidense dedicada al análisis de la tecnología blockchain. Finder, la plataforma de comparación y servicio de información financiero y digital, mostró que México se ubicó en la posición 15 de 26 países analizados dentro de su índice de adopción de criptomonedas 2022. Y bueno, pues esto se debe a que, aparte de las instituciones financieras, algunas otras industrias comienzan a ver a las criptomonedas como método de pago. No existen datos oficiales sobre el número de establecimientos que acepten criptoactivos como moneda de pago, pero la empresa Bitso México creó un mapa en donde se encuentran registrados más de 150 establecimientos, que suena muy poquitos, la verdad, que aceptan criptomonedas en todo el país. Algunos de estos son los hoteles, agencias de viajes, tiendas de videojuegos, la empresa Electra, casas de apuestas, librerías, pizzerías y bares, entre otros. Entonces, ya tenemos un índice de adopción importante. Aparentemente existen 12 millones de usuarios, de los cuales 41% son mujeres y 59% son hombres. Y primordialmente las más usadas son Bitcoin con 21% de propietarios, luego Ethereum con 14% y finalmente Dogecoin y Cardano con 13%. Mercado Pago agregó a su aplicación móvil la opción de comprar y vender las monedas electrónicas más populares. Insisto, no existen datos específicos sobre los cuales los principales usos de por ejemplo, no sabemos cuál es el principal uso que se le dé a las criptomonedas, pero sabemos que las remesas está siendo un uso importante que se le está dando. Aquí vi un número que me llamó mucho la atención, incluso lo quiero corroborar porque dice que también según Bitso México, alrededor de $1,000 millones en remesas de Estados Unidos a México fueron procesadas utilizando bitcoins durante el primer semestre del 2022. Eso me suena a muchísimo dinero. Todo esto nos habla, Bernie, de un ambiente que poco a poco parece estarse tornando saludable para la adopción e implementación y regulación del ambiente de las criptomonedas y otro tipo de aplicaciones de blockchain, ¿no? O sea, es una nota, yo la calificaría de ligeramente esperanzadora, ¿no crees? Sí, absolutamente. Mira, y este tema lo vamos a vincular con el anterior. Aquí lo hemos comentado muchas veces. El cash, el efectivo, pues es irrastreable, ¿no? Por eso México, que tiene una regulación bastante avanzada, tiene una ley fintech, es de los países pioneros, y actualmente el gobierno restringe fuertemente los depósitos en efectivo, no por otra razón, sino porque no sabes de dónde vienen los recursos o a dónde van mientras sea efectivo, ¿no? Eso es una ley universal en todo el mundo. Por alguna extraña razón, se parece un poquito al proyecto de Sam Altman, los gobiernos no le han acabado de entender, porque si usáramos una economía basada en monedas digitales, el gobierno podría tener un control absoluto de todo lo que se mueve. Yo alguna vez puse el ejemplo, es muy hipotético, pero si usáramos criptomonedas para transaccionar y no hubiera efectivo, pues no te escapas de pagar impuestos, pero jamás. Es más, se acabaría la contabilidad, porque cualquier persona va al Oxxo a comprar una Coca-Cola y cuando saque su wallet y pague, en ese momento se registra una transacción electrónica, se entera Hacienda, se entera el SAT, le cobran a la compañía refresquera, a la compañía de la tiendita y al señor que la compró, y a todo mundo le pasa su parte correspondiente de impuestos en ese instante, y no tienes que hacer absolutamente nada. Es algo que hoy así funcionan muchos de estos activos digitales, ¿no? El Banco de México, con esta ley fintech y toda la regulación que se hizo hace un par de años, me parece que fue un poco antes de la pandemia, sí reconoce a los activos digitales, permite el uso de empresas como Bitso para que se puedan hacer todas estas transacciones. Lo que no permite ni del Banco de México en la economía es que se transaccione en el sistema bancario. Es decir, tú no puedes abrir una cuenta en Bitcoins o en Ethers, o no puedes hacer transferencias,
porque el argumento es de que tienen una alta volatilidad, lo cual es cierto, ¿no? Como no está regulado en casi ninguna parte del mundo, pues la especulación es muy alta, los mercados negros, y tiene mucha variación, ¿no? Pero me parece que hacia allá va el mundo, ¿no? Como lo hemos también comentado aquí, El Salvador dio un paso muy importante. Ellos sí lo reconocen dentro del sistema financiero. De hecho, a la gente le regalaron estas carteras para que se metieran a usar las criptomonedas, y es uno de los países que mayor penetración tiene. De hecho, es el número 2 en este índice que acabas de mencionar. El número 1 es Estados Unidos, 2 El Salvador, 3 Canadá, 4 Nigeria, que son estas economías en desarrollo, que hay una enorme oportunidad para utilizarlos. Entonces, a mí me parece que es cuestión de tiempo. Va a suceder algo como lo que pasó con la inteligencia artificial. Llevábamos 10 o 15 años hablando de que la inteligencia artificial estaba por todos lados, y de manera tangible nadie la veíamos, ¿no? O sea, sabías que estaba en Netflix, sabías que estaba en el buscador de Google, por aquí, por allá, pero a manera de, ¿y a ti para qué te sirve o tú dónde la puedes usar? Pues nadie la podíamos ver, ¿no? Ahora apareció ChatGPT, y ahora sí ya vimos de qué es capaz, hacia dónde va, el potencial que tiene, y sobre todo la podemos utilizar cualquier mortal. Me parece que el tema del blockchain y de todos estos criptoactivos va a pasar exactamente lo mismo dentro de algunos años. De repente se va a detonar en un mercado, en un país, y esto se va a extender muy rápidamente, y la economía seguramente se va a volver mayoritariamente digital. Totalmente. Me encanta el caso de El Salvador que comentas, porque además, irónicamente, en El Salvador, pues las únicas monedas reconocidas oficiales son el dólar americano y el Bitcoin. O sea, el colón salvadoreño ya dejó de reconocerse como una moneda. Todavía circula, pues, pero ya no la emiten. Entonces, no es ya ni siquiera una moneda oficial. Así que para hacer negocios y comprar cosas en El Salvador solamente puedes usar o dólares americanos o bitcoins. Entonces, eso fomenta obviamente el uso, y pues por eso están tan altos en ese ranqueo. Pues vamos a ver qué pasa en nuestro país. Mientras tanto, pues estamos viendo estas cifras esperanzadoras, y vemos que sí, coincido totalmente contigo, pronto veremos una explosión del uso de no solamente de Bitcoin, sino de diferentes criptoactivos y criptomonedas, pues simplemente porque para allá va el mundo. Siempre queda un espacio para el postre. Nuestra última nota de hoy, Bernie, tiene que ver con algo quizá un poquito menos esperanzador, que es que trascendió que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, le ordenó a las Fuerzas Armadas que borraran TikTok de sus dispositivos móviles. Les dieron 30 días para ello. Ya es una más de las medidas que se están tomando, ya muy agresivas en contra de ByteDance, de la empresa propietaria de TikTok, en particular contra TikTok, porque bueno, les preocupa mucho algo que ya hemos comentado aquí, que hoy muchos integrantes de las generaciones más jóvenes usan TikTok más que incluso Google. Están viendo un gran poder que tiene esta herramienta, este algoritmo, pero sobre todo les preocupa que, pues, al ser una empresa de origen chino, esté llegando mucha información de usuarios y datos y usos y costumbres al gobierno chino, y con esta cierta opacidad con la que siempre se ha movido el gobierno chino. Pero la mala noticia de todo esto es, aparte de, digamos, el ambiente hostil que esto crea, es que pues los analistas dicen que esto no va a ayudar en nada, porque aunque no uses TikTok, pues vaya, la plataforma misma de TikTok no es la única fuente de datos, como no lo es tampoco para Meta, pues Facebook no es su única fuente de datos y ninguna red social. Vaya, encontraron 28,000 aplicaciones que envían datos de TikTok y que evidentemente están enviando datos al gobierno chino. Entonces, pues la tarea es, vaya, para cortar ese flujo de información, pues es muchísimo más complicado de lo que parece, ¿no? Sí, absolutamente. Y aparte es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Aparte de las 28,000 aplicaciones que tú mencionas, el problema no es TikTok y ni siquiera es China, ¿no? El problema es la privacidad de los datos en general. Aquí lo hemos comentado muchas veces, la empresa Meta, pues durante más de una década explotó, pero sin asco, como dicen por ahí coloquialmente, todos los datos de todos los usuarios de una manera brutal, y creó pues una economía de publicidad digital tremenda, ¿no? Lo mismo Google, Amazon, Twitter, la empresa tecnológica que me digas del lado de Occidente
hacen exactamente lo mismo y se enfrentan a un problema muy similar, por ejemplo, con la Unión Europea, que los trata de regular. Y es algo que eventualmente se va a regular, se va a controlar y se van a tener que poner reglas mucho más estrictas, no solo para TikTok, sino para todos, ¿no? Ahora, agarrar de chivo expiatorio particularmente a TikTok, me parece a mí muy exagerado, ¿no? Ayer justamente estaba viendo una campaña dentro de TikTok del CEO que se llama, espero pronunciarlo bien, se llama Shou Chu, y él lo que dice, que es bastante joven, el director general de TikTok, le pregunta a los usuarios, ¿no? Oye, por supuesto que nosotros no estamos haciendo nada de eso, ni somos una amenaza, pero ustedes díganme realmente para qué usan TikTok y si le ven algún valor. Y el TikTok lo grabó desde Washington, porque entiendo que esta semana va a tener que comparecer, no sé si ante el Congreso o alguna de estas autoridades de los Estados Unidos, pues para que tomen una decisión de si lo van a banear de alguna manera, pero creo que sería un error, ¿no? Yo particularmente uso TikTok y hay contenido de cualquier tipo, ¿no? Puedes perder el tiempo indiscriminadamente viendo tontería tras tontería, o te puedes encontrar contenido de gran calidad, gente que comparte conocimientos, experiencias, literalmente lo que se te ocurra funciona mejor que el buscador de Google para enterarte de cosas más relevantes a mayor detalle y con videos, estas microcápsulas que en muy poco tiempo te pueden transmitir gran valor si sabes ubicar ese tipo de contenido, ¿no? Totalmente, y como todo, como por ahí decían algunos teóricos de las ciencias de la comunicación, pues el medio es el mensaje, ¿no? Y al final esto es tan valioso y tan bueno como los contenidos que consumas dentro de ellos. Si te pasas viendo videos de gatitos rodando sobre el teclado de un piano, bueno, pues eso es igual de entorpecedor cuando lo veías en YouTube que si lo veías en Instagram, que si lo veías... Sí, o en el Canal 5, ¿no? Da igual. 5, exacto. O sea, el punto es para qué usas las herramientas, ¿no? La herramienta no tiene la culpa y pues no tiene caso matar al mensajero. En este caso, creo que efectivamente estamos ante un caso más de un asunto más de tintes políticos y con muchos trasfondos que una verdadera adversión al medio en sí. Pero bueno, pues vamos a seguir observando esto y por supuesto que vamos a seguir viendo videos en TikTok porque también es muy divertido pasar por ahí. Claro. Pero eso sucederá después. Mientras tanto, vamos a dar por terminada esta sesión culinaria de tecnófagos devoradores de tecnología. Yo les quiero agradecer muchísimo su atención. Los invitamos de nuevo a que nos compartan sus temas de interés a tecnófagos@kionetworks.com o mejor aún que nos encuentren ahí para platicar de forma directa o semidirecta en Telegram, en el grupo de Tecnófagos. Le agradezco también a Mario Terrés en la edición, a Dalí Vázquez Santiago en la redacción y a Citlal Sin Vallarta en la producción. Y por supuesto te agradezco muchísimo a ti, Bernie, que hayas estado una vez más aquí conmigo para hacer este podcast que tanto disfrutamos. Nada que agradecer, un placer. Yo también lo disfruto enormemente y nos escribimos ahí para la sobremesa en el grupo de Telegram. Muy bien, pues eso será terminando esta grabación y pues gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.